Los periodistas de Troya Noticias preguntan. Senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, con nosotros. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Bienvenida a Troya Noticias, edición central. Muy buenos días, Luis Guillermo. Qué alegría saludarlo a usted y a todos los oyentes de Troya Noticias. De la misma manera, bueno, varios temas. Uno inicial, se escucha desde el Congreso de la República, se escuchan voces que piden ya la total presencialidad para tanto Cámara como Senado. ¿Cuál es su opinión? A mí me parece sano que si ya estamos vacunados y fuera de eso mantenemos los aislamientos respectivos y la protección de lavado de manos, de uso de alcohol, etcétera, deberíamos tener mucho más presencialidad. Yo creo que ya es sano, lo está pidiendo la opinión pública y es importante esa presencia para hacer los debates de los proyectos de ley y del control político que se requiere. Frente a un tema muy importante que se ha generado con la petición de una paciente en el departamento de Antioquia, ahora otro en el departamento del Valle del Cauca, para que, dadas sus condiciones físicas, reciban la eutanasia. ¿Cuál es su análisis y lo que está pasando legislativamente a propósito de la eutanasia, doctora María del Rosario? Primero, déjeme expresar mi solidaridad a tantos ciudadanos que sufren dolores fuertes, que tienen enfermedades terminales. Nosotros hemos tenido en nuestras familias ese tipo de personas y por ello a ellos una solidaridad y un afecto, y sabemos lo difícil que es padecer enfermedades terminales. Pero también quiero decirle, la solución no puede ser mate al paciente que sufre, la solución no puede ser la eutanasia. Nosotros no podemos irnos por el camino más fácil, que es para quitar el dolor, entonces hay que matar al paciente. Por eso estamos hablando que la legislación colombiana claramente establece los cuidados paliativos. Hoy la ciencia médica, la medicina del dolor ha avanzado significativamente para poder ayudar a llevar esas enfermedades terminales. Entre los cuidados paliativos, la medicina del dolor, ha habido un avance significativo. Pero también es muy importante, nosotros, en nuestra Constitución colombiana, en el artículo 11, lo que se promueve es la defensa de la vida. Y lo que nosotros no podemos estar promoviendo es la muerte, es acabar el paciente. Entonces, Luis Guillermo y queridos oyentes, a un médico que ha hecho un juramento hipocrático se le llama y se le forma para defender la vida. Se le llama y se le forma para que éticamente cuide a su paciente y le dé el mejor trato posible y la mejor tecnología y medicina asequible, no para que le plantee y le practique la eutanasia. Esa es la invitación que yo hago, porque a mí me preocupa que ese va a ser el camino facilista. Por un lado, nos rasgamos la vestidura del aumento de los homicidios, de los suicidios, pero por el otro estamos promoviendo a que haya homicidio y suicidio supuestamente asistido y legalizado, entre comillas, por la eutanasia. Entonces, mi mensaje es ese, es no a seguir promoviendo la eutanasia, sí a masificar el uso de los cuidados paliativos, de la medicina del dolor, y a no perder algo, Luis Guillermo, que es el afecto, la solidaridad y la atención con los pacientes, que hoy nos estamos acostumbrando a que frente al que sufre, tírelo a la calle o practíquenle la eutanasia, porque se les vuelve una carga, porque nadie quiere comprometerse. No, estamos en una sociedad que tenemos que ser solidarios. A nosotros, nuestros mayores nos cuidaron, nos atendieron, pues devolvámosle cariño, atención y los mejores cuidados paliativos. Doctora María del Rosario Guerra, sin embargo, en casos en que definitivamente la enfermedad es irreversible, en donde la familia ya pide que Dios se lo lleve en sus oraciones, le piden a Dios que se apiade de ese enfermo, y ante el hecho de que la Constitución defiende precisamente derechos de libertad de todos los seres humanos,
no cabe la posibilidad de que se reglamente o se apruebe la eutanasia, pero bajo unas condiciones absolutamente estrictas en los casos en que el enfermo no tiene ninguna posibilidad de vida y que además está pasando por una situación de verdad terrible? A mí sí me preocupa que con el argumento de la libertad de la persona se malentienda la libertad. La libertad no puede ser para quitarse la vida. No puede ser la libertad para opinar, para actuar, para profesar un culto, una religión, la libertad para trabajar, pero no puede ser que entonces invoquemos la libertad para que la mujer mate a su bebé en el vientre, o la libertad para que frente a enfermedades ya no solo terminales, porque es tan atroz la última decisión de la Corte, que ya no es solo sobre enfermedades terminales, sino cualquier persona que se sienta que la requiere, la puede pedir. Perdóneme, estamos abiertamente con ese, diría yo, mala sensación de libertad o de compasión, llevando es que aquí haya el suicidio y el homicidio en prácticamente sin ningún tipo de control. Yo sí creo que tenemos que tener una claridad ética, que la vida es sagrada y que uno, por más que haya un paciente con sufrimiento y dolor, en la salud, la solución no puede ser quitarle la vida. Yo quiero insistir en el mundo, la eutanasia legalizada no la hay sino en 5 países, en el mundo, de cerca de 190 países. ¿Por qué? Porque es muy delicado esa línea de decisión es muy delicado, y entonces con eso, fíjese el debate que hay en Holanda, están matando a los viejitos porque consideran que ya es un estorbo para la sociedad, o a los menores de edad que no tienen la misma capacidad de discernimiento y de decisión. Es muy fácil pedir las cosas, pero luego el control, ¿quién lo hace? Gracias a Dios Colombia tiene un grupo de médicos excepcionales, no solo desde el punto de vista técnico, sino ético. Pero les digo, si ustedes miran la experiencia de Holanda, que fue de los primeros países que legalizó la eutanasia, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, los casos también de muerte con supuestamente por eutanasia, que no era tal, sobre todo de adultos mayores, es crítico. Entonces, yo sí invito a que no promovamos la eutanasia. Yo sí invito a que promovamos los cuidados paliativos, y hay una ley en Colombia de cuidados paliativos a raíz del caso de Consuelo de Saavedra, que se promulgó en Colombia, que hagamos uso de la medicina del dolor. Y también les quiero decir, desde el año 81-82 en Colombia es claro, los médicos no pueden darle a un paciente un tratamiento por fuera de lo que razonablemente la ciencia médica considera. Eso en Colombia está, y por eso los médicos llega un momento que le dicen a los familiares del paciente o al paciente, ¿sabe qué? Ya no le podemos hacer más, y ya dejan que naturalmente el paciente avance y fallezca. Pero no es lo que se está proponiendo hoy, que si tengo alguna depresión, entonces pido la eutanasia. Si tengo una enfermedad dolorosa, entonces pido la eutanasia. Estamos acostumbrándonos a una cultura de muerte, y eso no nos sorprende, es parte de todo este proceso que estamos viviendo de violencia. Yo sí rechazo como miembro del Congreso y de la bancada Provida la eutanasia. Senadora María Rosario Guerra, le habla Carlos Villota, Santa Cruz. ¿Cómo alejarse definitivamente de esa cultura de muerte, como usted la llama, a través de la eutanasia, acompañando a una población que sí tiene dolencias, pero que no tiene acompañamiento psicológico? Carlos, muy buenos días. Precisamente lo que hay que exigirle al Estado, al Ministerio de Salud. Por eso nosotros como bancada Provida demandamos ante el Consejo de Estado la resolución del Ministerio de Salud que sacó este año. Sí, doctora María ¿Qué Rosario. es lo más barato para una EPS? Que el paciente no tenga tratamiento. Es que esto también tiene un contenido económico, escúcheme. Tristemente hay que decirlo así, que el paciente no tenga tratamiento porque los tratamientos son muy costosos. Eso no, pero aquí hay una ley que le dice al Estado, que le dice al sector salud,
Dele los cuidados paliativos, póngale una enfermera, dele la medicina del dolor, dele la atención que esto requiere. Ellos se niegan, pero no podemos, hay que exigirlo. Muy poca la penetración de los cuidados paliativos en Colombia. Entonces, si aquí hay una ley muy buena, una ley clara en ese sentido, hay que darla, hay que no solo darle la atención del psicólogo, la atención del psiquiatra, de la enfermera que requiere, los medicamentos que requiere, e invitar a los hogares. Es que aquí nos estamos deshumanizando en ese sentido. Ustedes recuerdan que la solidaridad que había familiar con los enfermos, con los vulnerables, aquí ya no la quieren tener. Aquí desde los jóvenes le estamos transmitiendo es que no hay que sufrir, eso no es realidad, la vida tiene sus sufrimientos y también tenemos que aceptar las realidades de la vida, porque si no vamos a ver a los jóvenes pidiendo la eutanasia, no es simplemente porque están deprimidos o porque están confundidos. No, yo creo que el mensaje hay que ser muy cuidadoso, hay que hacer uso del desarrollo médico, hay que hacer uso de la atención de cuidados paliativos, hay que hacer uso del afecto y el cuidado, pero no podemos seguir mostrando como que la salida al dolor es matar al enfermo, es matar al paciente. Doctora María del Rosario, es imposible tenerla usted y no hablar de la otra cara de la moneda, el empoderamiento de muchos ciudadanos a raíz de esto de la eutanasia. Y entonces ahora viene la amenaza a los médicos, a las bacteriólogas, a los jefes de enfermería, especialistas, entre otros. Pero por supuesto, mire, el médico está formado para defender al paciente, entonces ahora le dicen al médico prácticamente o autoriza la eutanasia. Un médico tiene el criterio, un médico bien formado, un médico honesto, un médico ético, tiene el criterio para decir, oiga, esto sí amerita o no amerita, y resulta que vimos cómo ese tribunal médico frenó el tema y se le cayeron encima, pero ¿cómo así? Sí, que lo que está es preservando la vida y buscando la salida. Entonces fíjense que comienza a hacer carrera que el aborto sí, entonces mata al bebé que está en el vientre. Eso no es problema porque el bebé no ha nacido. Oiga, un bebé de 6 semanas ya late su corazoncito. Entonces, si la mamá quiso, lo puede matar. Ahora, entonces la familia, que es lo que más grave me parece, ya no solo el paciente, la familia feliz de que le maten al hermano, a la hermana, a la mamá, por favor. Yo sí creo que aquí no podemos celebrar esto, debe preocuparnos de que ya aquí nadie quiera sufrir, cuando la realidad de la vida es que tiene sus tropiezos y sus sufrimientos, uno por salud, otro por lo económico, por diferentes circunstancias. Entonces ahora, como tenemos el pariente drogadicto, entonces también eso no tiene fácil resocialización, etcétera. Entonces también, o sea, aquí estamos caminando en líneas muy débiles, y a mí me preocupa este camino que lleva la sociedad, una sociedad donde prácticamente frente a lo que no nos gusta estamos tomando las soluciones más fáciles, en este caso frente al dolor, frente al sufrimiento que es inherente al ser humano, porque nosotros no tenemos el deterioro normal que lleva también nuestro cuerpo. Entonces nos están planteando la salida fácil de la eutanasia. Yo creo que esto no debe seguir, esto se le va a volver un problema también muy complicado a los médicos, un problema no solo ético sino jurídico, muy complicado, porque puede haber algún miembro de una familia que otra le dijo que sí a la eutanasia al paciente y luego termine demandando al médico. O sea, yo sí creo que este no es un tema para tomarlo seriamente y para no promover la eutanasia, sino promover los cuidados paliativos. A propósito del tema de la vida, hay otro que también se cierne y que cobra fuerza, infortunadamente, en muchas ocasiones, doctora María del Rosario Guerra, y tiene que ver con el aborto. Hoy habrá un plantón de unos detalles de todo esto que se convierte prácticamente en una defensa permanente por la vida. Luis Guillermo y queridos oyentes, la Corte Constitucional colombiana nos está extralimitando en sus decisiones de despenalizar el aborto y devolver como un derecho fundamental lo que ellos llaman la muerte digna, que es la eutanasia. El único que por Constitución está llamado a eso es el Congreso de la República, y no han querido entender
que si el Congreso, a pesar de haber proyectos de ley, no los tramita porque no quiere, es porque no está de acuerdo. Es que ¿quién dijo que solo en el Congreso hay que aprobar el aborto y la eutanasia? Ese es el error que cometen los promuertes, ese es el error que están cometiendo, haciendo ver que si el Congreso en 10, 15 años, lo mismo la Corte, le pone tiempo al Congreso para reglamentar la eutanasia. Por favor, cuando no debería haber hecho eso, o le pone tiempo para que apruebe el aborto, ¿eso qué es? Eso es una degradación y una interferencia en los poderes del Estado. Yo sí les digo, y yo sí creo, que se equivoca la Corte Constitucional al querer despenalizar totalmente el aborto en Colombia. Perdónenme, tan importante es defender los derechos de la madre como el del no nacido. Es que el que lleva en el vientre no es propiedad de la madre, no es propiedad de la madre. Qué error, para cuando les conviene sí es propiedad, para matarlo propiedad, pero luego para educarlo, para orientarlo, para atenderlo, ya ahí sí no es propiedad. Entonces fíjese el craso error. Por eso hoy a las 10:30 de la mañana, enfrente de la Corte Constitucional, le vamos a decir no más extralimitación de funciones, no más matar al no nacido. Un bebecito que está en gestación también hay que respetarlo y protegerlo, es el más indefenso. Que la mamá no lo quiera tener, que se equivocó, está la adopción, aproveche y denlo en adopción, pero no nos sigan imponiendo en nuestra cultura, no nos sigan imponiendo esa cultura de la muerte. Mire, todo esto también son movimientos internacionales para minar nuestra fe cristiana, nuestros valores cristianos, nuestros valores de Occidente. Nosotros no podemos creer que es progreso matar al enfermo, que es progreso matar a un bebé no nacido. Eso no es progreso, eso es degradación social. Al enfermo hay que atenderlo. Entonces, ¿para qué los médicos estudian? ¿Para qué los médicos y hay investigaciones científicas? ¿Para qué avanza la medicina del dolor? Para atenderlo. ¿Para qué se avanza en responsabilidad en las relaciones sexuales? Es para evitar precisamente que haya decisiones equivocadas. Entonces, fíjense ustedes que los mensajes de la Corte Constitucional lamentablemente ha sido mate al no nacido con el cuento de la libertad, de la autonomía, y mate al enfermo con el cuento que es libre de decidir. Me parece gravísimo. Doctora María del Rosario, finalmente, y volviendo al tema de la eutanasia, hay una situación que se pone en el balance la expectativa versus la realidad, y es que, haciendo un poquito de abogado de las personas que están en esta situación, el dolor es algo que no es visible a los demás, que no lo van a sentir sino la persona que lo tiene. Y fuera de esto, lo que conlleva a la familia, los cuidados de tener que alguna persona, miembro de la familia o varios, llevarlo a las citas, transportarlo, cuidarlo. ¿Cómo poder explicarle, hacerle creer, entender a las personas que sufren estos rigores de que la expectativa, lo que se plantea de los cuidados paliativos, de las enfermeras que le manda, es factible, mientras que la realidad es otra? Usted lo ha dicho, si lo estamos poniendo como una carga para la familia, pues definitivamente, ¿cuál es el mensaje para la persona enferma? No, yo mejor pido la eutanasia porque es que le estoy generando problemas a mis hijos, a mi familia, etcétera. Mire usted esa carga que se le pone, pero si por el otro lado el sistema de salud cumple su responsabilidad, que la debe cumplir porque existe un marco normativo para ello, pero ya hoy tienen la obligación de proveer los transportes para los enfermos, de facilitar las enfermeras, los medicamentos. Sí, nuestro sistema de salud ha mejorado significativamente en algunas zonas de precario, eso es cierto, pero eso no puede ser el argumento. Miren, son mucho más solidarios la gente sencilla, la gente del campo, de saber con sus enfermos, que muchos en las ciudades entonces quieren
esa facilidad de desaparecer el enfermo. Yo no he dicho que es fácil manejar una enfermedad, los hemos vivido sabemos que no es fácil, pero cuando uno ama, cuando uno sabe y valora también lo que ha sido ese ser querido, pues no puede ir y hacerle sentir que la única salida es la eutanasia, ¿no? Y hay que exigir también, y yo sí creo que por eso gran parte de lo que debe estar preocupado el Ministerio de Salud no es por reglamentar la eutanasia, sino por asegurar que se cumplan los cuidados paliativos, asegurar que le llegue al paciente la medicina del dolor, la enfermera, el psiquiatra, el psicólogo, la atención, el transporte. Eso es lo que tenemos que asegurar. Yo sí quiero insistirle, teniendo solidaridad y sabiendo, porque lo he tenido en mi casa, pacientes con muchos dolores y enfermedades terminales también, pero no podemos transmitirles que entonces son una carga y que prácticamente ellos, para no generar molestias, tienen que pedir la eutanasia. Senadora María del Rosario Guerra, siempre muy grato escucharla aquí en nuestra edición central de Troya Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Un buen día. Buen día, Luis Guillermo, y solo pido que la Corte Constitucional no nos golpee nuevamente con decisiones como matar al no nacido, con despenalizar el aborto. Gracias, Luis Guillermo. Un abrazo, doctora María del Rosario Guerra. Promover la vida es mejor que promover lo contrario.